rodean. Desde que estábamos en infantil hemos hablado de ellos aunque no hayamos dicho su nombre. Para reconocerlos, lo primero que tenemos que saber es su definición. Cuando dos rectas se cortan, dan lugar a un ángulo. Pero el ángulo no es lo que dibujamos, sino la porción del plano que delimitan esas rectas. Por lo tanto, podemos decir que un triángulo está formado por tres ángulos. Un cuadrado y un rectángulo por cuatro ángulos. Existen también otras figuras que tienen más ángulos. ¿Cuántos ángulos crees que tienen las siguientes figuras? Para saber dónde hay un ángulo, tenemos que saber las partes que lo componen. Están compuestos por un vértice y dos lados. Los lados son las partes de las rectas que se cortan y el vértice el punto exacto donde se cortan las dos rectas. Por lo tanto, para saber cuántos ángulos tiene una figura, lo único que tenemos que hacer es contar los vértices de esa figura. ¿A que ahora sí sabes cuántos ángulos tienen las figuras de antes? Vamos a comprobarlo. Uno de los mejores ejemplos que podemos poner para entender el tema de los ángulos son los abanicos. Un abanico tiene un vértice y dos lados. Es un buen ejemplo porque lo podemos manipular, podemos hacer ángulos más grandes, más pequeños. Ahora que ya sabemos qué son los ángulos, podemos identificar los que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Los ángulos, al igual que las rectas, los podemos medir, pero no los medimos de la misma forma. Para medir un ángulo no usamos una regla, sino un transportador de ángulos. Es parecido a una regla, pero en lugar de ser recta, es un semicírculo. Ese semicírculo tiene en su parte recta una cruz o un punto y en la parte curva tiene unos números, una graduación. Si queremos medir un trozo de recta, pues es muy sencillo. Aquí tenemos la recta y lo que tenemos que hacer es sacar una regla, como esta,
alinear el 0 con el principio de la recta, aquí, y luego contar hasta donde nos llega, en este caso 12, casi 12,5, 12,4. En cambio, si nos encontramos con un ángulo como este, pues vamos a intentar medirlo, sacamos la regla y pues con la regla vais a ver directamente que si la pongo aquí el 0 pues me mide menos de 1 centímetro, si la pongo aquí la regla pues me mide 4,5, vamos, o 4 casi, ¿no? Entonces no sé exactamente dónde poner la regla. Y aquí pues me mediría hasta 7 centímetros, o no, o menos. Por eso es imposible que si me va a medir, cada vez que lo mida, depende de dónde lo mida, me va a medir una cosa diferente, pues no podremos utilizar la regla para medir los ángulos, ¿verdad? Para medir un ángulo, entonces, lo que tenemos que utilizar, como hemos dicho anteriormente, es un transportador de ángulos. Aquí tenéis el mío. Como veis, aquí está el punto que debemos hacer coincidir con nuestro vértice. Lo primero que tenemos que hacer es, lo hago más grande para que lo veáis mejor, es hacer coincidir el vértice con ese punto. Y además, uno de sus lados tiene que estar alineado con el 0 que está aquí. Y entonces lo que mide el ángulo será el número que encontramos en el otro lado cuando toca a nuestro transportador, este número. Pero hay un problema, tenemos dos escalas, una que va del 0 a 180 y otra que va del 180 al 0. No debemos confundirnos. Para no hacerlo, lo que tenemos que fijarnos es en la dirección en la que se abre el ángulo. Imaginaros que está cerrado este lado. Imaginaros que estuviera junto con el otro, que mediría 0 grados, y lo vamos abriendo del 0. Tenemos que partir del 0 e ir subiendo 10, 20, 30. Pues este ángulo mide un poco más de 30 grados, en este caso 31, 32, 33 grados. No confundir con el 147, que sería si lo viéramos desde el otro lado, si empezara a abrir el ángulo desde aquí, si estuviera este lado aquí y empezara a abrir desde aquí, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que el transportador de ángulo tiene dos escalas, una del 0 al 180 y la otra que va del 180 al 0. ¿Y para qué sirven? Pues antes hemos medido este ángulo y ahora, para ver la diferencia, vamos a cambiar el ángulo un poco y vamos a intentar medirlo también. Cambiamos el ángulo, tenemos este ángulo, ¿vale? Y para medirlo, como antes, vamos a coger nuestro transportador y vamos a hacerlo coincidir, la cruz, esta cruz, la vamos a hacer coincidir con el vértice del ángulo, justo, y el 0 tiene que coincidir también con uno de los lados. Volvemos aquí, como veis nos da lo mismo que antes, nos pone, está en el 147 o en el 147 o en el 33. En este caso tendríamos que fijarnos en el de fuera. ¿Por qué? Porque vamos desde aquí. Imaginaros que es un abanico que se abre en esta dirección. Entonces el abanico se va abriendo desde el 0, ¿no? Empieza 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, tal, y llega hasta el 147. Por eso nos tendríamos que fijar en el 147 y no en el 33. ¿De acuerdo? Según su medida, encontramos varios tipos de ángulos. Los ángulos rectos, que miden 90 grados. Los ángulos agudos,
que son los que miden entre 0 y 90 grados, los ángulos obtusos, que miden entre 90 y 180 grados, y los ángulos llanos, que miden exactamente 180 grados. Para practicar la medida de los ángulos he seleccionado una de las muchas páginas web que se pueden hacer este tipo de ejercicios. Esta se llama www.datquiz.org/es-c, como bien pone aquí. Ya os daré el enlace en el que accederéis directamente, ¿vale? Entonces, cuando estéis en esta página, lo único que tenéis que hacer es primero escoger lo que quieres trabajar, que en este caso es la medida de los ángulos. Le doy aquí un tic y ya podemos empezar a medir. Podemos cambiar el número de preguntas de 10, 20, 30, 40, 50, así hasta 100. Y incluso el nivel, cuando ya empecemos a hacer bien todos los del nivel 3, podemos subir hasta el nivel 8. Y nada, aquí en este lado de la derecha pues vendrán recogidos los aciertos y los errores de las medidas que hagamos. Nada, es muy fácil. En cuanto acercamos el ratón al ángulo, ya me sale transportador. Lo único que tenemos que hacer, como hemos dicho anteriormente, es alinear la cruz con el vértice. Ahí está alineado. Y uno de los lados, alinearlo, aquí, como está ahí, con el 0. Entonces ahora tenemos que ver dónde corta el otro lado a nuestro transportador de ángulos. En el 80 o el 100. Como hemos dicho antes, pues para saberlo bien, tenemos que, como si fuera, cerrar el ángulo y empezar a abrirlo, que se irá subiendo en los grados de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. No podemos equivocar en esto, es la única dificultad que puede haber. Entonces, cuando ya sabemos lo que mide, 80, yo cojo aquí y pongo 80. Y así, si le doy a OK, me viene aquí acierto 1, equivocado 0. ¿De acuerdo? Otro, pues lo mismo. Cogemos el ángulo, alineamos con el vértice y con el 0 en uno de sus lados y empezamos a contar desde ahí, desde el 0. Y el 20, 30 en este caso es los números de abajo. Vale, alineamos bien y me sale aquí 100, no 80, porque empezamos, ya os digo, en los números de abajo. 100, pongo 100 y le doy a OK. Y me sale acierto 2. ¿Qué pasa si fallas? Por ejemplo, imaginaos que hemos mirado mal y ponemos en este ángulo 50. Imaginaos que no hemos hecho el truco de cerrar el ángulo y empezar a abrirlo y ponemos 50. Pues como veréis, si yo pongo aquí 50 y le doy a OK, me saldrá el fallo que he cometido. ¿De acuerdo? Practicad esto, cambiarlo cuando ya se os dé bien, cambiar el nivel, que son ya ángulos más, no son tan justos como 80 y tal, que pueden tener otro tipo de dificultades. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.